verduras, verdurismo al poder, hortalizas, conservas. Ángel Flores. Encantado. Hola, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y recuerda, esto es el show del vino sin caspa, más salado, Hoy tenemos una experiencia, estamos en una de las grandes joyerías de la verdura. La verdura, ese gran manjar que yo diría que desde los 0 años cuando nacemos hasta los 30, bueno, tengo un poco más, pero voy a decir 30, Ángel tiene 31. Sí. Desde los 0 hasta los 30 yo iba como un zombi loco por los supermercados sin hacer mucho caso a la verdura y ahora empiezo a entender la grandeza, la magia que tienen las verduras. Y por eso estamos aquí hoy en la frutería de Ángel, porque Ángel tiene una joyería de frutas de proximidad, que ahora nos explicará la diferencia entre un producto que es de proximidad y un producto que es de gran lineal, de gran distribuidor, ¿no? Ángel, cuéntanos un poco. Muy sencillo. Los cooperativistas son campesinos que tienen poca tierra. Ellos trabajan con mucho mimo la tierra, intentan poner cada vez menos tratamientos, algunos sin ningún tratamiento. Lo que hacen es intentar que el producto que te llega a tu cocina, a tu plato, sea lo más natural posible. Entonces, los grandes productores lo que procuran y lo que quieren es tener mucha cantidad para poder surtir a mucho mercado y no si quieren arriesgar a perder dinero. Pondrán tratamientos, todo lo que sea. Y esto te lo encuentras con el melón, con la sandía, con los plátanos, incluso con los tomates. Con muchos productos, es normal. ¿Qué es lo que hace Ángel? Ensaladas. ¿Qué es lo que hace Ángel? La parte difícil del verdurismo, que es ir a buscar ese agricultor, ese campesino, Sí. que tiene el producto de temporada y que vienes, de ahí nace la amistad de Ángel y yo, vienes aquí en enero a buscar tomates y no hay. En cambio vas al súper y hay tomates. Sí. ¿Es así? Sí. Entonces, arrancamos. Experiencia de maridar 3 alimentos que van a ser espárragos SEP, ahora que es la temporada del SEP, aunque estamos en el mes de octubre, este vídeo saldrá en el mes de noviembre. Mes de octubre es un mes de calor, como veis, vamos en manga corta y hace calor, lo que hace que el SEP, bueno, pues Que esté todavía en el mercado. esté en el mercado. ¿Y en las montañas? En las montañas, un poco irregular, vigilar los SEPs cuando estén corcaos, con gusanitos. Vamos a hacer un espárrago, en este caso de Perú, y acabaremos con un tomate. Yo empezaría, si tienes algo más que añadir, empezaría la degustación. Tenemos aquí espárragos. Este va a ser el único producto que es producto De importación. de productor, de importación. Lo podéis encontrar en el súper y tal. Sin embargo, estos Roca, que son number one. Entonces, la propuesta. Ya hemos venido con el trabajo hecho, con los deberes. Primer vino con los espárragos. Esto es la hostia, la bomba. Esto es un Sylvaner de John Rook. Y esto es de la zona de Franconia, ¿correcto? Y el Land, esto es Bavaria. La botella es... tenemos ahí a Bobby, Luis. Dinos cómo se llama la botella. Boxbeutel. Boxbeutel, que nada tiene nada que ver con Mateo Rosé. Y esto es un Sylvaner. ¿Qué vas a encontrar en el Sylvaner? Sylvaner tienes que encontrar esos aromas mentolados, esos aromas de clorofila. ¿Por qué? Y esa sensación de frescor, afrutado también, en nariz, la elegancia, pero sobre todo las clorofilas, los hinojos. Si me aprietas, me apuran, hinojos. Hinojismo, verdurismo. ¿Qué es lo que necesitamos? Espárragos. Y vamos a hacer la prueba con un espárrago que vamos a invitar a Ángel, bueno, que Ángel nos va a invitar, que es comer espárragos con Sylvaner. Recuerda, el espárrago, importante, crudo, genial, fantástico. Puedes coger una puntilla y pelarlo un poquito si te molesta la verdor. Y te queda la punta de espárrago, que aquí está. Los puedes escaldar, esa escaldada la inglesa servida, 1 minuto, y luego en plancha tastas, braseados. Y a partir de aquí, chin chin, vamos a probar primero el Sylvaner, a ver qué te parece. Importante, Ángel no sabe nada, de lo que le va a llegar. Y queremos que él nos certifique, sin saber lo que se va a encontrar, si realmente está de acuerdo con nuestro maridaje propuesto. Hoy hemos traído a Peppa Pig. Es que a mi hijo le encanta. Puedes escupir, si quieres, Ángel. El tema.
¿Ves esta parte vegetal amarga en el vino? Danos tu punto de vista, tu opinión. A ver, es un vino, no te sé describir, no es graso para nada. Parece como si tuviera notas que se quedan en la boca subiendo hacia la nariz, tipo mentoladas o algo así. ¿Encuentras esa parte que yo digo, clorofila, menta? Vale, sería una forma de definirlo. A mí no me saldría el decir clorofila porque esa palabra no me... Bueno, vamos a probar con esto. Venga, vamos crack, a probar crack. esto. ¿Sí? Dale caña. Para mí. Hay que decir que los espárragos, sobre todo en temporada, en primavera, sobre todo el espárrago blanco, es muy cotizado, muy codiciado y es un manjar, un manjar. Y por supuesto, los esparraguitos del monte, muy finitos ellos, silvestres, son buenísimos. Siempre que paséis por un sitio que hay espárragos, no perdáis la ocasión de hacer un manojito y hacer una tortillita porque están deliciosos. Funciona a la perfección. El vino es amargo, el espárrago, el final es amargo. El vino tiene ese punto que recuerda, podríamos decir que es un verdejo a los españoles, es el verdejo alemán. Muy bien, buen detalle. Recuerda, espárragos, Sauvignon Blanc, verdejo, Sylvaners. Ese concepto, Vinos muy, diría yo, simpáticos, joviales, frescos, ligeros de beber. Ese concepto verde. Verdejos de la zona de la Seca, Segovia, o sea en Quintaluna, por allá al barco de Corneta, con espárragos. Y vas a encontrar esa parte un poco de la fruta dulce, esa dulcedumbre de la fruta, ¿vale? De la buena madurez, con la parte dulce del espárrago. Si coges espárrago de temporada, comentábamos antes, vas a encontrar la diferencia de este espárrago, que hay aún más dulzor y vas a intuir esa nota de fruto seco, esa nota de avellana. Esto es una pasada. Cuanto más bajes al tallo, menos dulce y más amargos, y mejor funciona con el Sylvaner. ¿Te parece bien esta propuesta? Es lógico. Muy rico, muy rico. Ángel, seguimos. El Cep. El Cep. Estamos en temporada de setas, eso por doquier. Aquí en Cataluña hay una afición bestial sobre las setas. La seta del catalán es el rovellón, ya lo sabéis. Vamos a probar el Cep. La seta del francés, dicen, es sublime, sublime. Bueno, para mí la mejor seta. El Cep lo hemos limpiado un poco de sus despojos. Comentábamos en cámara, yo no sé si se verá, esta parte de aquí, que se ve un poco amarillenta, hay gusanitos, lo que comentábamos, sequía, calor, más que sequía, el calor, y pocas lluvias, entonces el Cep hay que limpiarlo mucho para que quede con este aspecto. Y ahora le daremos ese golpe de gracia. Comentábamos con el equipo, con Luis, que ese golpe de gracia lo que tiene es que un poco de sal y un poco de aceite vas a encontrar ese viaje al huevo frito de puntilla. ¿Es así o no? Un poco de aceite, que lo vean en las cámaras. Y aquí tenemos el Cep. Yo cuando lo estaba pelando tenía ese recuerdo de niñez, ese recuerdo de cuando mi padre me hacía montar el Belén, y eso que no creo en Dios. Lo digo abiertamente, yo no creo en Dios. El musgo y tal, Ese olor a bosque, es así. ¿Qué necesita el Cep? Evolución, cosas aburguesadas, un producto que Ángel comentaba, ¿te recuerda algo graso? Sí, es un recuerdo graso. El Cep tiene un tipo de textura que además lo notas que te llena la boca, es mantecoso, muy rico, la verdad. Es que esa es la definición siempre. Cep con foie, pero tan sencillo como coger una cosa de proximidad de producto, nada de grandes productores, grandes líneas de distribución, natural, cortado, laminado, en carpaccio, aceite y sal. ¿Qué necesitamos? Vinos con Chardonnay. También, si quieres, y eres muy arriesgado, eres muy friki del vino, te puedes ir a vinos con un poco de oxidación, tipo vinos del Jura, ¿no? Va por ahí. Lecea, crianza con Chardonnay y un toque de Viura, pero lo importante es que la base de aquí vais a encontrar Chardonnay en evolución. La evolución del Chardonnay combina muy bien con ese aroma de musgo que tiene nuestro querido Cep. Y vamos a probar 6 meses en crianza este Lecea con los Ceps. Para ello... ¿Tiene madera?
Sí, que de madera. Vamos a ver qué tal esto, vamos a darle un tiento. ¿Qué diferencia? Aquí además se mastica la madera. Chardonnays interesantes, de Navarra. Se nos ocurre el Chivite, Mequeas, Otazu, del 95. Si tenéis algún chardonnay de estos oxidados, abandonados en la bodega, este es tu momento con el SEP, ¿eh? Caballero. Venga, vamos a probar. Este es el momento más mágico, ¿eh?, del vídeo. Tenéis la parte del sombrero y la parte de la punta. El tronco. Muy bueno. Y esto con chardonnay mola que te mueras, ¿eh? Notas cómo te deja toda la lengua, el paladar mantecoso, llena. Esto es Halloween, ¿eh? Castañas, niñez. Yo me acuerdo en octubre, estoy buscando las castañas. Yo me acuerdo en octubre, cuando iba al cole, que era pequeño, en octubre en esta temporada hacía frío. Castañas, temporada de castañas, de seps. Sí. Las castañas ya llegaremos, vinos dulces, ¿eh? ¿Cómo está esto, Ángel? Hace pasar el cep, muy bien, muy bien. Limpia la boca. Podrías decir que si lo tomas solo te llenaría la boca de chardonnay y estaría rato, pero lo que hace es limpiarte la boca. Muy bien, muy rico de verdad. No nos vamos más del tiempo y acabaremos con uno de los productazos estrella, a veces con tan mala reputación, porque es el tomate. No me voy a avanzar más. El tomate de supermercado. ¿Cuántos supermercados, cuánta gran distribución hace daño al tomate? Una cosa tan rica que no sabe a tomate, y el tomate tiene que saber a tomate. Tendría que saber a tomate todos los tomates. Todos los tomates. Por desgracia, muchas veces el tomate sabe a plástico. O a algo que no me atrevo a decir en vez de al tomate. Pero bueno, la verdad, hay que intentar siempre buscar lo que uno puede comer y puede permitirse, ¿no? Pero realmente, a poco que podáis, por un pequeño esfuerzo, podéis encontrar buenas fruterías con buenos tomates. Bueno, no tantas fruterías, ¿eh? Porque a mí me ha costado realmente, desde que me dedico al oficio, 12 años en encontrarte a ti. Y ahora ya no me muevo, ¿eh? Lo tengo clarísimo, ¿eh? Muy bien. Espero que Ángel nos va a decir, ya sé que el vídeo, el tiempo es caro, todo lo que queráis, pero este momento es mágico, único, y si nos estás siguiendo y nos estás viendo, no te lo pierdas. Estos tomates, tomate rosado. Tu trabajo, irlos a buscar. Tomate rosado y... Y tomate de pabroc, tomate de pimiento, pimentero. ¿De dónde viene este tomate? Estos son de un amigo que se llama Xavi, de Palafolls. ¿Y el tomate rosado? Igual, de él. ¿Palafolls? ¿No viene de Barbastro? No. Originariamente se le llama rosado de Barbastro. Este tomate, dicen muchos que es de allí, otros dicen que es de Níjar, otros dicen que es de Valencia, pero yo desde que lo conozco siempre se ha llamado rosado de Barbastro. Rosado de Barbastro, lo tenemos aquí, lo hemos y lo hacemos aquí muy bien. Ángel no está muy de acuerdo, porque dice que está un poco verde. Un poco fuerte. Un poco fuerte. Pero, introducción rápida, 10 segundos al tomate. Tomate Barbastro, ¿qué tiene? Tenéis tomate, por ejemplo, Ángel, te lo cojo con tu permiso. Sí. Tomate bombón cherry. Buenísimo. Que es este de aquí, que son caramelos. Pequeños bombones. Muy bueno. Caramelos dulces, una explosión de ácido, muy bueno. Cordebou. Cordebou. Bueno. Cordebou más harinoso, ¿verdad? Es un poco más harinoso. Es lo mismo que este. Cuando está muy maduro se vuelve harinoso, pero estando así está delicioso, de verdad. Venga, pues vamos a darle caña al tomate y acabamos el programa de hoy. Volveremos a la joyería del verdurismo de Ángel. Una castaña por el suelo. Me voy a ir a jugar al golf. Venga, vámonos con este tomate. El cuchillo, cuidado, no os cortéis. Cuando cortéis, sobre todo, como si tuvierais uñas de gato, así, si no os cortaréis. Cortamos un poco, clas, clas, y vamos a repetir la operación. Tomate sencillo. No hace falta grandes parafernalias para un tomate. Si el tomate es bueno, y si no lo encontráis, ya sabéis, llamáis a Ángel Flores, buscar en Google Ángel Flores. Ponéis Ángel Flores, tomate, buen tomate,
para saber lo que es el tomate de verdad. Y un poco de pimienta, si quieres, no la hemos traído. Un pizco de sal, un pizco de pimienta o de orégano. No, aceite no. Vinagre. Y esto es aún más arriesgado, porque pensando qué le puede ir bien a un tomate con vinagre, difícil. ¿Qué hacemos? Pensar en la gran reina de España, que es Jerez, Sanlúcar, y cuando vas por la zona y es temporada de tomates, ponen tomates de la Sierra de Cádiz. ¿Y qué te dan? ¿Qué te dan? ¿Qué te pueden dar, Ángel, allá? De todo. Hay un tomate muy bueno y el vino que te pueden dar allí, ya sabes cuál es. Manzanilla de Sanlúcar, La Goya. Esto es una pasada. Manzanillas, finos, todo eso, allí es el rey. Yo ya sé que las primeras críticas que van a ver es: Claudio, si ya has salido en 2 vídeos, en 2 shows con vinos de Jerez, ya, pero es que Jerez es el gran que es el maridaje, es el comodín de la llamada, es el vino que funciona con todo. Tienen unos vinos que son muy diferentes a todo lo que se hace, tanto en el resto de España como en Europa. Igual que el tomate, la manzanilla, procurar que esas manzanillas que sean siempre en rama, no filtradas. Aquí tenemos ligeras sospechas si es en rama o no. Lo que sí es cierto es que tiene la aromática clásica de una manzanilla en Roma, ese olor a ceniza y esa salinidad, sal. Esto es el sabor de la vida, como nuestro wine show, que es salado, Son vinos para copetear, para tomar un aperitivo. Es algo... Son vinos con mucho cuerpo, te dan grado. Vamos. Este maridaje yo ya no sé qué pensar, ¿Lo podía haber probado? Sí, lo podíamos haber probado. El tema es que aquí está la gracia, ¿no? En saber, no, todo muy bonito, todo fantástico, genial, la vida es muy bella, la política en España es sensacional, en fin. Vamos a probar esto. Dejemos la política. Sal y un toque de vinagre, Si no estás de acuerdo, lo dices, Ángel. No, está bien. Está bien, pero el vino sobrepasa al tomate. Yo creo que sí, O sea, te entra el golpe de vino y dices, y en un momento, ¡plas! Se queda el vino. Se queda el vino. Es lógico, es... Tomates es complicado, Es una estrella, es una estrella. Yo en libros no he encontrado el maridaje ideal del tomate. Si me permites, Ángel, para acabar, sí, ya acabamos. ¿Este tomate es maduro? Porque Ángel decía, Ese lo tienes en el yo apuesto por un pimiento. Y vamos a probar este pimiento. Tomate pimiento. Como veis, poca llavor, pocas semillas, pero muy carnoso. y vigilar con el cuchillo, No son tomates prietos, no son tomates ácidos, para nada. Son tomates de un sabor muy delicado, si quieres. Vamos a ver si el tema es un problema de tomate, si es un tema de tiempo, que me van apretando aquí el tiempo, o si es un tema de que nos hayamos equivocado. Bueno, no, me haya equivocado, nadie me ha enseñado. Por favor, este. ¿El grande? Sí, el grande. Qué bruto eres. Llénate la boca de placer. ¿Notas que es diferente el tomate? Este está mucho más al punto. Wow, mucho mejor este, El problema era de madurez. Sí, pero no, Estamos con el tomate, pero con el vino no tiene nada que ver. Nada. Pero el vino sigue siendo protagonista. Te marca el punzante, el alcohol, la ceniza, se lo come. Así que... Es que es una estrella este vino. Oye, Ángel, Dime. esto ya sé que es muy tocado, ¿te lo vas a comer? Sí. Ah, vale, bien. Si no me ¿Lo como. quieres comer tú? No, cómetelo tú, coño. Estamos en tu casa, faltaría más. Oye, desde aquí, Ángel, agradecerte. Va a haber otro wine show cuando venga otra excepcionalidad de otros productos. Porque, por ejemplo, tiene que venir... ¿Qué tiene que venir ahora?
Alcachofas. Soy Ahora un fan de vendrá. las alcachofas. Lo primero que viene ahora son las grandes verduras. Las grandes Las verduras. acelgas, las espinacas de temporada, todo lo que son alcachofas, bróquil, coliflores, todo esto. Todo el tipo de verdura es lo suyo, lo potente. Hay que estar al tanto porque hay que aprovechar. Y la ahora alcachofa que tú traes, que es de ciencia ficción. Es de otra galaxia. Es una alcachofa del Prat, pero es de otra galaxia. Ángel, el tiempo es oro, la televisión nos aprieta. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por, Buscar a Ángel Flores. por venir aquí conmigo. El rebost de Ángel y Esther, ¿es así? Sí. Buscarlo por ahí, no os vamos a dar El más Petit datos. Celler. El Petit Celler. Y desde aquí despedimos conexión. Recuerda, enviar, postear, Twitter, Facebook, si quieres venir a grabar al programa, ya lo sabes, Y el próximo día hablaremos, David, perdón, de Diverso, el ajo negro que trae Ángel, que tan de moda está gastronómicamente, pero eso es el próximo capítulo. Hasta luego, Hunters. Adiós.